Listo. Muy buenas noches. Vamos a continuar con los temas de este primer módulo del día de ayer. Ya, ya realizaron la sesión de función renal, pruebas que nos ayudan a evaluar la función renal. Y hoy vamos a continuar con una de las pruebas que se piden con mucha frecuencia en el laboratorio y cuyos parámetros nos van a permitir eh, abarcar diferentes contextos de nuestro paciente y si los observamos de manera integral, nos acercarán mucho a diagnósticos que incluso de repente ni imaginamos. Entonces, conocer cada una de sus características va a ser súper importante y desde el laboratorio pues va a ser una súper herramienta. A ver, listo. La investigación y trabajar con muestras de orina data de hace siglos, donde al principio solamente se limitaba pues a la evaluación de características físicas, ¿no? De repente el color, el aspecto, podría ser también el olor, que podían incluso orientar si es que el paciente podría tener una u otra dolencia. Sin embargo, obviamente el acercamiento diagnóstico era muy limitado, pero sobre la década de 1900 tenemos con el descubrimiento del microscopio un avance científico increíble, ¿no? Porque vamos a tener acceso a este mundo diminuto donde vamos a poder confirmar eh, la presencia de células, la presencia de cristales, de estructuras que también pues van a sumar a la evaluación de mi paciente. Y si a esto le agregamos la evaluación de parámetros bioquímicos, pues estaríamos ya realizando un estudio completo de un líquido. En este caso, del examen completo de las características de esta muestra es que ciertamente es rápidamente disponible, es de fácil recolección y tiene información que podemos obtener a bajo costo. Ya algunos de ustedes han realizado la práctica de laboratorio donde trabajamos con unas tiritas reactivas, donde el precio es sumamente bajo. Pueden tener desde las más baratas a 10 céntimos hasta las más sofisticadas a 50 céntimos. Entonces vemos que igual casi 10 parámetros están a un bajo precio y nos permite abordar diferentes funciones metabólicas. Es por eso que este examen termina siendo muy valioso, es súper simple y es muy informativo. Entonces es también una herramienta muy utilizada en medicina preventiva. No hay chequeo ocupacional, no hay chequeo de salud, no incluye un examen completo de orina y sobre todo que genera bajos costos médicos. Es tan interesante lo que se puede encontrar desde el punto de vista de medicina preventiva, porque se sabe que si es que hacemos de una manera aleatoria eh, exámenes completos de orina a, por ejemplo, población pediátrica, podríamos estar detectando hematurias asintomáticas, silentes, microhematurias, que ya podrían ser posibles diagnósticos o potenciales diagnósticos de glomerulonefritis que puede aparecer en la infancia. Algunos parámetros que vamos a poder evaluar, les comentaba sobre el aspecto, vamos a ver color, transparencia, olor, la presencia de espuma, el dato de la densidad, vamos a agregar pruebas químicas dentro de las que destacan proteína, presencia de proteínas, de sangre, de nitritos, esterasa leucocitaria. Luego vamos a pasar a detallar cada una de estas. Y en el sedimento, básicamente la presencia de células, cilindros y cristales. Si queremos enfocar desde el punto de vista del trastorno metabólico, el dato del examen completo de orina que me va a interesar va a ser el pH, también el aspecto, pero hacia la presencia de pigmentos y las pruebas químicas, ¿no? Acá asociándonos a diferentes patologías que podríamos estar pensando en relación a los parámetros que pudieran estar quedando alterados. Para la recolección de la muestra de orina, pues tenemos diferentes dispositivos, desde la orina, por ejemplo, de 24 horas que requiere de galoneras especiales. Tenemos las orinas convencionales, que son frasquitos de 100 ml, pero para un trabajo en orina mínimo necesitamos 20 ml. Eh, Podemos trabajar desde el sondaje vesical en los casos de retención urinaria, punción suprapúbica, que ya es un procedimiento invasivo que lo realiza solamente el médico, donde es la toma de muestra más aséptica que existe. Y bueno, la que se utiliza con mayor frecuencia es la toma de muestra por micción espontánea, normalmente se recomienda chorro medio.
En el caso de, por ejemplo, urocultivos, se recomienda que sea la primera orina de la mañana. Y en el caso de pacientes pediátricos, tenemos estas bolsitas colectoras que tienen una zona adhesiva que se pega a la región perineal, pero solamente dura unos 20 a 30 minutos colocadas. Y en 20 a 30 minutos el pacientito no micciona, tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque al estar en una zona caliente puede haber sobrecrecimiento bacteriano y podríamos estar contaminando el envase, la bolsita, y no sería pues una muestra correcta. Les comentaba sobre la orina de 24 horas. ¿Para qué trabajamos en la orina de 24 horas? Es fácil, para la proteinuria, para una depuración de creatinina. No son muestras valiosas, pero algo engorrosas. Tenemos que saberle explicar a nuestro paciente qué es lo que debemos, qué es lo que debe, cómo es que debe recolectar su muestra. Por ejemplo, le indicamos que durante 24 horas vamos a juntar todo lo que menciona. La primera orina de la mañana se va a descartar. Y a partir de ese momento, todas las lecciones van a ir al dispositivo hasta la orina del día siguiente y a partir de ese momento va corriendo al laboratorio a entregar su frasco. Es súper importante que tengamos cuidado con los tiempos que transcurren hasta que en el laboratorio realizamos el procesamiento analítico. ¿Por qué? Porque hay cambios que no solamente suceden en vivo, sino también pueden darse in vitro. Es por eso que en el laboratorio tenemos un cierto apuro y prontitud para poder realizar el procesamiento analítico porque no sabemos que no pueden pasar más de 2 horas para hacer una correcta determinación. Pasado este periodo, podemos tener alteraciones en algunas determinaciones y si es que sabemos que nos vamos a demorar más, pues la muestra debería estar refrigerada o, en lo recomendable, agregando alguna sustancia química conservante como el ácido bórico. Cambios pueden ocurrir en una orina que no he conservado adecuadamente, pues de todo, desde el color que se puede ver oscurecido por la reducción u oxidación de metabolitos, ya no va a ser una orina clarita porque comienzan a haber precipitados, crecimiento bacteriano. El olor puede convertirse en un olor excesivamente amoníaco o fétido, justamente asociado a la multiplicación bacteriana, la degradación de la urea. El pH también se afecta, la glucosa, si es que hay glucosa ahí y también hay elementos formes, pueden, ya sean bacterias o células, pueden consumirla, entonces la glucosa la podemos encontrar baja. Las cetonas se van a volatilizar, la bilirrubina se oxida con la luz, los nitritos podrían verse aumentados y las estructuras formes como eritrocitos, leucocitos y bacterias podrían desintegrarse, lisarse y ya no los podríamos observar. Les comentaba pues que los estudios de los líquidos generalmente tienen estas tres fases: el examen físico, el examen químico y el examen microscópico. En el examen físico utilizamos nuestros sentidos. Entonces, ¿cómo es que vamos a valorar el color? Y es que podemos tener variaciones en los colores de la orina que van desde un amarillo muy claro, hematúrico, de color Coca-Cola, y van asociadas a funciones metabólicas normales, a la actividad física de nuestro paciente, si es que hay alguna sustancia ingerida o alguna condición patológica. Ustedes deben darse cuenta que en días muy calurosos, donde no hemos ingerido suficiente cantidad de agua, pues nuestra orina sale con una coloración mucho más intensa, en comparación de aquellos días en la semana de medicina donde estamos sobrehidratados y nuestra orina sale completamente diluida. Y acá, ¿quién es el principal responsable de darle color a la orina? Son los urocromos, que son productos del metabolismo endógeno y que tienen dos subclases, la urocetrina y la urobilina. En cuanto al color, ¿en qué nos puede orientar esta característica? Por ejemplo, un color anaranjado podemos asociarlo pues, a presencia de pigmentos. Si le agregamos espuma amarilla, cuando se agita la muestra, pues podríamos estar pensando en este pigmento. Algunos fármacos como la fenazopiridina, la nitrofurantoína, podrían condicionar alteración en el color. Afectación, incluso afectación por pseudomonas, algunas veces, bueno, me ha tocado ver en un pasillo de hospitalización bolsas verdes. ¿Por qué? Y eran pues pacientes con contaminación por pseudomonas. Algunos fármacos que pueden ser como antidepresivos y relajantes podrían
condicionar coloraciones extrañas como azul verdosa. Ya en la gama de los rosas, lo primero que tenemos que descartar es que sea por presencia de eritrocitos, ¿no? Ya sea por presencia de sangre per se o de algunos metabolitos, ya sea por presencia de hemoglobina, mioglobina, porfirinas. Acá el dato con las porfirinas es que el oscurecimiento se va dando a lo largo del día, es progresivo a un tono rojo violáceo. El consumo de algunos alimentos, fármacos, puede ser en pacientes mujeres que hay una contaminación con periodo menstrual. En el caso de una orina oscura, muy oscura, tendríamos que pensar en una metahemoglobina. Luego, en cuanto al olor, todos sabemos reconocer pues el olor casi imperceptible de nuestra orina, a la que vamos a denominar un olor suyeno. Pero si estamos en un día de partido de fútbol y vamos a los servicios higiénicos, vamos a detectar un olor fétido amoníacal, probablemente asociado al crecimiento bacteriano. La literatura describe que en pacientes donde se reporta presencia de cetonas, suelen presentar un olor dulce frutado como a manzana. Estos tres últimos son bastante raros, son asociados a errores congénitos del metabolismo como la fenilcetonuria, tirosinemia o malabsorción de metionina, que son el olor a morra, anchoco, repollo, pero son datos de alerta súper importantes porque los padres de familia, estas enfermedades se detectan a muy temprana edad, o deberían detectarse idealmente a muy temprana edad, van a llegar describiendo eso. Entonces, si alguna vez les toca, sí o sí necesitamos una valoración adicional. Luego podemos también estudiar el aspecto de la transparencia, es decir, que nos va a orientar hacia la cantidad de elementos formes que podrían estar disueltos en la muestra de orina. Vamos desde una clasificación de límpida, brumosa, nebulosa, turbia o lechosa, en aquellos casos donde incluso se pueden formar coágulos y no se ve absolutamente nada. Diferentes causas para la turbidez en la orina. Muchas de ellas pueden ser fisiológicas, no patológicas, como presencia de moco, algunos precipitados, algunos cristales que podrían estarse formando, presencia de algunos fármacos. Y en condiciones patológicas, generalmente la turbidez se va a asociar a la presencia de elementos formes, eritrocitos, leucocitos, bacterias, las células, cristales. Entonces, ojo que no necesariamente bacterias, ¿ah? Sino puede ser cualquier elemento que podría estar en la muestra de orina y que requiere pues mayor investigación o confirmación desde el microscopio. La presencia de espuma. ¿Cómo vamos a valorar una espuma positiva? Si es que esta permanece en la muestra después de quitarla por más de 30 segundos. Y acá probablemente estemos hablando ya de una albuminoria. ¿Y qué pasa? Lo que mencionábamos, si la espuma es de color amarillento, verdoso, anaranjado, probablemente haya presencia de bilirrubinel. En el examen químico, pues tenemos parámetros muy interesantes que nos pueden orientar a diferentes patologías. Y acá nos vamos a apoyar utilizando las tiras reactivas, que son las que les comentaba, que fue toda una revolución, porque podemos evaluar entre 10 a 13 parámetros en un solo dispositivo, en una sola tirita, cuando antes, más o menos en la antigüedad, cada una de estas reacciones tenía que hacerse de manera individual. Entonces, solo me alcanzaba a hacer glucosa, proteínas y de repente bilirrubina. Pues, y de repente bilirrubina. Entonces, del resto de la evaluación iba a ser incipiente, no iba a ser tan contributoria, porque esto imagínate por 200 muestras, ¿no? A un tiempo larguísimo para poder trabajarlo. Y eso contra el reloj porque tenía que pasar solo 2 horas. Entonces era casi imposible trabajar muchos parámetros. Felizmente aparecieron estas tiritas que en menos de 5 minutos podríamos ya obtener hasta 10 a 13 parámetros. Y es lo que ustedes van a utilizar en las prácticas de laboratorio. Hay unas tiras reactivas que incluyen incluso la determinación de ácido ascórbico. Y esta es una propiedad, una ventaja tener estas tiritas reactivas porque hay reacciones de oxidación que puede provocar falsos negativos. La presencia de ácido ascórbico en la orina
puede ocasionar esta presencia de falsos negativos ante la presencia de sangre y glucosa. Podríamos, un paciente diabético descompensado con glucosa en orina, pero que toma ácido ascórbico, esta interacción podría hacer que yo lo reporte como un falso negativo. Entonces, si me sale la alerta de ácido ascórbico, de repente necesitaríamos una evaluación complementaria para la presencia de sangre o glucosa. Convencionalmente en el laboratorio se trabaja con equipamientos semiautomatizados. Este es un equipo pequeñito de baja resolución donde colocamos la tirita, escaneamos código de barras, ¡plac! Me bota los parámetros que incluso puedo trasladarlos a al sistema informático, ¿no? Luego tenemos el dato del pH, y este es un dato bien interesante porque desde el punto de vista metabólico me va a permitir establecer si mi paciente está en este estado de acidosis, alcalosis, aciduria, alcalinuria, eh, y en algunos casos a ver cómo lo podemos asociar. La orina ácida asociada a la ingestión elevada de proteínas en la dieta, va de la mano pues con una acidosis metabólica o con un ayuno nocturno prolongado. En el caso de la orina alcalina, después de las comidas, la alcalosis metabólica y también algunos fármacos. Y es acá el dato importante. Fármacos, sí, fármacos que buscan alcalinizar la orina. Por ejemplo, en los pacientes con cistinuria o hiperuricemia, parte del tratamiento consiste en alcalinizar la orina. ¿Por qué? Porque estos tipos de moléculas tienden a formar cálculos. Entonces voy a administrar bicarbonato y citrato de sodio. ¿Y cómo es que yo controlo a mis pacientes? Pues justamente midiéndoles el pH para ver si es que han llegado a la dosis correcta o si no tenemos que replantear tratamiento. Se menciona también que las orinas ácidas podrían estar asociadas en casos de estados patológicos a infecciones urinarias por E. coli y en el caso de orinas alcalinas a otro tipo de gérmenes como el Proteus o la Pseudomonas. En el caso de la densidad específica, vamos a hablar de las partículas disueltas en la orina, pero preferentemente en mayor parte asociada a la presencia de urea y cloruro de sodio. Lo vamos a medir de manera manual con un urinómetro, un densitómetro por inmersión. Podemos también trabajar con un refractómetro, pero eso es ya trabajando la muestra de manera individual. Por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, donde necesita parámetros muy, 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 muy finitos, con puntos de corte mucho más estrictos, mucho más exactos, sí trabajamos con ese tipo de metodología, pero para pacientes de rutina, pues podemos trabajar bien con la tira reactiva. Nuevamente mencionamos que la densidad va a depender del número, el tamaño y el peso de los solutos. Habíamos mencionado que la urea y el cloruro de sodio como principales agentes. ¿Y qué me traduce la densidad específica? Me evalúa la capacidad del riñón de mantener el equilibrio de los líquidos y también me permite evaluar el estado de hidratación corporal. En el caso de las proteínas, normalmente vamos a excretar microcantidades que van desde 100 miligramos en 24 horas, o sea, nada. Y son las proteínas de bajo peso molecular del suero y proteínas producidas en el tracto genitourinario. Acá tenemos la de Tamm-Horfer, que es la que va a recubrir células epiteliales, leucos. Son las que podemos encontrarlas como proteínas reportadas en la muestra de orina, siendo la albúmina la principal proteína sérica encontrada en la orina. Hay una prueba confirmatoria manual cualitativa donde vamos a trabajar con el ácido sulfasalicílico. Yo recuerdo que en pregrado, cuando estábamos en ginecobstetricia, las licenciadas de obstetricia tenían este reactivo a la mano y apenas veían una gestante en quien sospechaban había proteinuria, que es un cuadro severo, ya van a verlo ustedes, eh, realizaban esta prueba y rápidamente podían estimar el rango aproximado de proteínas que podría estar perdiendo esta paciente, ¿no? De acuerdo al grado de turbidez de la muestra. Diferentes causas de pérdida de proteínas, ya sea a nivel prerenal, renal, tubular o posrenal. En el caso de la evaluación de la glucosa, este es un parámetro súper importante. Tenemos que la presencia de glucosa en la orina o la glucosuria depende de que esté en equilibrio tres situaciones. La concentración de glucosa en sangre,
la velocidad de filtración glomerular y el grado de reabsorción tubular. Son tres condiciones importantes. Si estos tres factores son normales, la cantidad de glucosa presente en la orina es tan poquita que casi no la vamos a poder detectar. Pero ¿qué pasa? Siendo el primer factor importante el valor de glucosa en sangre, si superamos el umbral renal, que es de 180, sí o sí comienza a haber este quiebre en el filtrado glomerular y en la resorción tubular, y entonces comienza a haber la excreción de glucosa en la orina. Importante, si es que lo asociamos a hiperglicemias, puede ser a la cabeza, la diabetes mellitus, sin embargo tenemos otras causas. Y si podemos asociarlo a problemas renales, también tenemos otras situaciones, por ejemplo, el embarazo. La presencia de cetonas, que son productos intermedios del metabolismo de las grasas, nos va a dar un indicio de que el cuerpo está utilizando otro recurso, está utilizando grasas en lugar de glucosa como fuente de energía. ¿Por qué? Porque no tiene insulina suficiente. El que más vamos a encontrar y que más el que se va a detectar en la muestra de orina es el ácido acetoacético. Sin embargo, vemos que el más frecuente, el más prevalente es el ácido 3-hidroxibutírico. Las causas de cetonuria no solamente son asociadas a diabetes mellitus, también podemos tener asociadas a un ejercicio muscular vigoroso, alteraciones metabólicas congénitas que puede darse en neonatos o infantes, vómitos acetonémicos, pacientes con ayuno prolongado o dietas bajas en carbohidratos, pacientes con hiperemesis, por ejemplo, gestantes, que pueden cursar con este cuadro de hiperemesis gravídica. La bilirrubina, este pigmento, es importante que ustedes recuerden que la bilirrubina que vamos a encontrar en la orina es la bilirrubina conjugada por su propiedad de ser hidrosoluble. Entonces, vamos a poder complementar las sospechas de cuadros hepáticos como una ictericia obstructiva, un daño hepático, obstrucciones de conductos biliares, con esta elevación de la bilirrubina conjugada que podría tener su representación no solamente en piel y mucosa, sino también a nivel urinario con una coluria. Recuerden, la bilirrubina no conjugada, bilirrubina indirecta, que es la que se libera por hemólisis, no la vamos a encontrar en la orina. El urobilinógeno, que es otro pigmento que va a estar asociado a la degradación de la hemoglobina, produce bilirrubina, que en el hígado se conjuga y pasa al intestino. Y una pequeña fracción se transforma en urobilinógeno y que va a oxidarse luego formando el urocromo. Acá sale el urocromo. El urobilinógeno entonces lo vamos a encontrar aumentado, ya sea por una hemólisis en una fase prehepática, hepatopatías o una colestasis parcial. En esta tablita vamos a poder identificar de una manera bastante sencilla, de acuerdo al tipo de ictericia, que es una ictericia hemolítica, hepatocelular u obstructiva, cuáles son los principales parámetros que esperaríamos encontrar. Entonces sabemos que en una hemolítica no va a haber bilirrubina en la orina, y de cajón. Bilirrubina en sangre sí, obvio, va a haber, pero acá se la bilirrubina indirecta. En hepatocelular la bilirrubina directa. Y en la obstructiva, pues por ninguna de las dos porque no pasó. En el caso de bilirrubina en orina de hepatocelular, claro que sí, la bilirrubina directa. Y en obstructiva también la bilirrubina directa con mayor motivo. En el caso de urobilinógeno en orina, acá tenemos el pigmento derivado de la hemoglobina. Entonces acá sí vamos a encontrar este pigmento asociado a la hemoglobina. Y también incluso puede haber afectación a nivel fecal. Entonces, esta es información útil que nos va a ayudar a evaluar en caso de alteraciones de función hepática o de metabolismo de eritrocitos. La presencia de sangre, que de manera macroscópica, pues podemos evaluarlo desde el cambio de coloración. Podemos tener una hematuria macroscópica franca o hematuria microscópica que podría pasar desapercibida en un color amarillento. La hematuria me va a indicar presencia de hematíes intactos desde el punto de vista microscópico y macroscópico. Y las causas de hematuria pueden ser a cualquier nivel de la vía urinaria. ¿Qué pasa si tenemos una orina hematúrica franca, ¿no? Macroscópica? ¿Cómo confirmamos que es pigmento o son elementos formes o que son los hematíes? Fácil, vamos a realizar una prueba de centrifugación y si vemos que el pigmento se mantiene en la parte superior,
pues básicamente me va a indicar que es por presencia de una enzima, miolobina, hemoglobinuria, pero si se genera un botón, acá vamos a confirmar que hay una hematuria asociada a la presencia de eritrocitos, es decir, este botón son los elementos formes que han caído. La evaluación de la hemoglobinuria, que es como consecuencia de la lisis de los eritrocitos por una hemorragia a nivel del aparato urinario, generalmente esto puede deberse a también alteraciones en el pH, muy alcalino o una densidad muy baja, o también puede darse por la presencia de hemosiderina a raíz de la hemoglobina convertida en hemosiderina por una hemólisis intravascular. Esto sucede en paludismo, en batoneurosis, en hemoglobinopatías, en el PTT y en síndrome urémico hemolítico. Podemos tener, miren, esta es cómo evaluamos la, ay, se me fue el nombre, hemoglobinuria paroxística nocturna, donde tenemos que la coloración de la orina pues puede ir cambiando conforme va avanzando las horas y tenemos características clínicas clásicas de nuestro paciente. Puede manifestarse como anemias hemolíticas, fallas a nivel de médula ósea, trombosis y la hemoglobinuria. En el caso de la mioglobinuria, esta se va a dar como consecuencia de la destrucción de fibras musculares. Vamos a tener que hay una depuración de hemoglobina súper rápida a un monómero libre. Y las causas, ya ustedes las deben seguro reconocer, el ejercicio físico extremo, maratonistas, deportistas de élite, convulsiones prolongadas, hipertermia maligna, infecciones virales, quemaduras o golpe de calor. Tenemos que se produce esta coloración intensa asociada a rabdomiolisis. La presencia de nitritos, estos metabolitos me van a indicar pues que hay bacterias presentes en la muestra que son capaces de reducir los nitratos a nitritos. Pueden haber falsos negativos cuando la orina no ha permanecido más de 4 horas en la vejiga o porque no hay un aporte dietético suficiente de nitratos. Pero de manera sistemática, si es que encontramos nitritos, me está indicando un cuadro de infección urinaria. Pero ojo, que el resultado de nitritos negativo no me descarga una infección urinaria, porque hay bacterias que no van a producir nitritos, como pueden ser los enterococos, pueden ser las pseudomonas, entonces que también son causantes etiológicos de infecciones del tracto urinario. La presencia de esterasa leucocitaria tenemos que es una enzima que se ha liberado después de que el granulocito ha luchado cuerpo a cuerpo con las bacterias y lo dio todo y liberó la esterasa leucocitaria, ¿no? Generalmente se va a traducir como leucocituria, piuria. Puede haber falsos positivos en caso de contaminación con secreción vaginal. Por eso siempre, si es que encuentro esterasa leucocitaria, tengo que confirmar y espero encontrar pues leucocitos en la muestra, en el sedimento. Si tenemos esta asociación de esterasa leucocitaria más nitritos, muy, muy sugerente de un cuadro de infección urinaria. Muchas de las cosas que hemos mencionado en el examen clínico, pues vamos a tener que confirmarlo a nivel de microscopio. De manera manual vamos a centrifugar 10, 12 mililitros de orina y vamos a trabajar con el sedimento. Sin embargo, ya en el laboratorio podemos tener equipamiento que nos ayuda de una manera automatizada, nos pone en imagen, incluso con ayuda, ajá, ayudándonos de la IA, con imágenes digitalizadas, para que nos permitan realizar unos recuentos mucho más exactos, con lo que mejoramos la capacidad de identificar elementos. Por ahí que hematíes dismórficos se me podrían escapar, pero con ayuda del equipamiento ya no. ¿Qué es lo que voy a buscar en el sedimento? Pues células. Pueden ser células hemáticas, endógenas u otras. En células hemáticas voy a tener hematíes, leucocitos, células endógenas, todos los epitelios, tubular, de transición, escamoso, y algunas otras células desde espermatozoides, células vaginales escamosas. Como para que tomemos perspectiva del tamaño de las células que voy a evaluar a microscopio, las células escamosas son las más grandotas, son súper fáciles de encontrar y al otro extremo tenemos a los hematíes. Estos discos bicóncavos son los más pequeñitos. Cerca de ellos, los leucocitos con este contenido granular que mide aproximadamente 10 micras. El resto de las células, por ejemplo, células de epitelio de transición,
que son algo más redondeadas, son algo más pequeñas. Tenemos células prostáticas, que podrían encontrarse también en un sedimento patológico. Las células epiteliales escamosas son las que van a proceder de todo el territorio distal, van a recubrir la uretra, epitelio vaginal, son grandes, aplanadas, el núcleo es tan pequeñito que el núcleo nomás parece un hematía y el citoplasma es como una alfombra grande, de forma poligonal. No es significativa a menos que encuentre más de 25 por campo, con lo que me estaría invalidando el estudio y necesitaría una nueva muestra. En el caso de las células de epitelio de transición, son aquellas que revisten desde pelvis renal hasta la parte superior de la uretra. Muchas veces necesitan una atención adicional. Si encuentro pequeñas cantidades, puedo atribuirla a la descamación normal fisiológica, pero si ya hay algo adicional, podría estarme hablando de una infección urinaria a ese nivel del epitelio o una urolitiasis que está ocasionando que se lesione el epitelio y que esté cayendo. De repente ha habido manipulación o neoplasia. En el caso de las células del epitelio tubular renal, acá ya vemos que es más arriba, es el túbulo contorneado proximal, túbulo distal. Son más pequeñitas, muy redondeadas, se parecen más a un leucocito grande. Y acá vamos a asociar diferentes patologías, desde una nefritis tubular aguda, isquemias renales, y generalmente necesitamos realizar tinciones para poder evaluarlas. A veces nuestro ojo las puede confundir con leucocitos, pero no, para eso hacemos justamente ante la sospecha diagnóstica, es por eso súper importante que al laboratorio nos llegue la presunción diagnóstica, porque si me dicen una necrosis tubular aguda y yo observo muchos leucocitos, pero mi paciente no tiene nada de clínica de infección urinaria o cuadro inflamatorio, esos leucocitos podrían estar siendo ese tipo de células y están pasando inadvertidas. En el caso de los eritrocitos, recordamos, son discos bicóncavos, no tienen núcleo, entonces son transparentes, birrefringentes. Cuando jugamos con el micrométrico van a brillar. Y en el caso de aparición de eritrocitos dismórficos, esto me va a hablar de que existe una hemorragia a nivel glomerular. Generalmente por ahí podemos hablar de unas glomérulos nefritis que van a estar de la mano con estos hallazgos. Y es súper importante que los podamos identificar, sin embargo, requiere mucha pericia de aquel que está al microscopio. Los hematíes dismórficos, desde glomerulopatías nefrológicas o de origen sistémico. En el caso de los leucocitos, les mencionaba, son algo más grandes que los hematíes, pero tienen este contenido granular grisáceo, finito, que es el contenido de los núcleos. Generalmente van a ser neutrófilos los que vamos a encontrar. Y una característica es que dependiendo de las características de densidad que tiene la muestra, por ejemplo, en orinas hipertónicas se van a encoger y en orinas hipotónicas o alcalinas se van a hinchar o destruir. Entonces es súper importante también que mantengamos esta correlación de acuerdo a las otras características de la muestra. Diversas causas de leucocituria, las principales infecciosas, puede haber presencia de cuerpos extraños, a patologías en órganos próximos o también por fármaco. Los cilindros, que también son patognomónicos de algunos diagnósticos, son algo difíciles de evaluar, requieren de orina fresca, recién emitida, donde podamos observarlos y en muchos casos también tenemos que realizar tinción. Los cilindros hialinos, que son los que podrían traducir la presencia solo de la proteína de Tan-Forfal gelificada, son como pedacitos de papel vinifán así disueltos en agua, muy poco refringentes, necesitamos utilizar tinciones y generalmente los podemos encontrar asociados a ejercicio físico intenso, un cuadro febril prolongado, insuficiencia cardíaca congestiva. Su importancia diagnóstica es menos grave. ¿Qué pasa si encontramos cilindros granulosos? Acá me va a indicar que esta proteína de Tan-Horfman se ha llenado de precipitado, material granular que generalmente es de origen proteico, que puede ser a partir de las células tubulares o eritrocitos. Y me puede traducir pues una necrosis tubular aguda, algo está pasando a ese nivel, glomerulonefritis, nefritis intersticial o enfermedad renal crónica. En el caso de cilindros eritrocitarios, se van a formar a nivel de nefrona distal y van a
eritrocitarios, es decir, su contenido son hematíes. Tiene que haber entonces hematuria y proteinuria para que se forme una gelatina y queden dentro del cilindro. Estos cilindros eritrocitarios pues son marcadores del glomerulonefritis. Nos va a permitir diferenciar una hematuria de origen glomerular versus extrarrenal. Y generalmente van a tener esta coloración marrón anaranjado. En el caso del cilindro leucocitario, nuevamente, el leucocito, inflamación. ¿Inflamación a qué nivel? A nivel arriba, pielonefritis o una nefritis intersticial. Siempre son patológicos y me permite diferenciar si es una ITU baja o una ITU alta. En el caso del cilindro serio, marcador de insuficiencia renal crónica, enfermedad renal terminal, siempre son patológicos y sugieren un mal pronóstico. Acá les dejo una librita memoria para que sea más fácil recordarlos. En el caso de los cristales, también tienen un peso diagnóstico interesante porque van a depender pues, de la composición, de la composición de este cristal, del pH y del contexto de mi paciente, ¿no? Es decir, que esa molécula, esa sustancia ha superado su umbral de solubilidad y comienza a precipitar. Ya pueden ser sales, minerales o fármacos. Tenemos que el ácido úrico y el salato de calcio son los más frecuentes, pueden ser desde normales o generalmente asociándose a litiasis. Tenemos fosfatos triples que van de la mano con infecciones del tracto urinario donde hay bacterias ureasas positivas. Tenemos la presencia de cistina, leucina y tirosina que siempre son patológicos y van de la mano con estos errores congénitos del metabolismo o trastornos hepáticos. Y en el caso de fármacos, ¿por qué hay tanto fármaco? De repente sospechar en un cuadro de dosis altas o toxicidad. A manera de esquema, algunas formas características como rombos, rosetas del ácido úrico, como un sobre postal en el caso del oxalato de calcio, hexagonales en cistina. Acá unas imágenes ya reales del oxalato de calcio con esa forma del sobre, en rosetas como el ácido úrico, fosfato triple, un sobrecito. Podemos tener también algunos hallazgos adicionales como levaduras, pseudohifas. Estos oportunistas podrían aparecer colonizando muestras de pacientes inmunodeprimidos y en algunos casos podríamos encontrar estos parásitos asociados a infecciones de transmisión sexual. Desde el laboratorio tenemos protocolos muy estrictos donde queremos ganar tiempo al momento de hacer un diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa si viene mi paciente y ya en el examen completo de orina yo le encuentro esterasa leucocitaria, nitritos, sangre y proteínas? Ya con estos dos primeros yo podría, y eso lo confirmo con un recuento al microscopio de más de 10 leucocitos. Inmediatamente esa misma muestra debería pasar a un urocultivo porque altamente probable de que vaya a haber, de que estemos frente a un cuadro de una infección del tracto urinario. Podríamos ganar tiempo dándole ya a ir avanzando con este protocolo, porque una vez que le llegue el examen completo de orina al médico, probablemente lo vaya a solicitar, pero perdemos la oportunidad de repente de dejar una nueva muestra o que el paciente se vaya. No, generalmente avanzamos y luego terminamos emitiendo el resultado para confirmación y para que el médico pueda evaluar si es que el tratamiento que inició es el correcto. Esa es la recomendación que a veces nosotros damos desde el laboratorio. Anticiparnos y ganar tiempos en el diagnóstico. Listo. Muchas gracias. Ha sido una sesión así veloz porque hay un montón de información. Les dejo aquí algunos recursos interesantes que puedan revisar y todo lo demás seguro lo van a poder complementar en las sesiones de laboratorio y de seminario. Muchas gracias a todos. Espero no se hayan dormido. Que estén bien. Buenas noches. Cuídense mucho. Bye. Doctora, buenas Gracias, noches. doctora. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctora, gracias. Chao, gracias.